Bien, ¿están viendo bien? Sí, doctora. Ya. Bien, chicos. Hoy es nuestra última corona total o completa, que sería la corona circonio cerámica. Y hoy en día cada vez está siendo más utilizada este tipo de corona porque presenta bastante estética a diferencia de una metal cerámica, por ejemplo. Sin embargo, en el transcurso del avance de este tema, vamos a ver las diferencias que existe con una metal cerámica, con una jacket pura de cerámica, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es el circonio? Se cree que es un metal o una cerámica. Y les comento, el circonio es un óxido metálico que deriva del circonio y llega a ser parte de la familia del titanio, ocupando la posición 40 de la tabla periódica. Se encuentra en la naturaleza y sobre todo como metal hay en artículos domésticos como en la vajilla, en tuberías, aparatos eléctricos, etcétera. La verdad es que se habla de circonio, muchachos, como un material cerámico, hablando en odontología. Hablamos de circonio tratándose en odontología como material cerámico, justamente porque está constituido por un polvo blanco bastante duro y resistente. Eh, no se puede decir en odontología es un policristal tetragonal de circonio estabilizado con itrio y TZP, porque es largo. Directamente hablamos de circonio, ¿no es cierto? Entonces, el circonio, la cerámica utilizada en odontología y también en la industria. El óxido de circonio, les decía, es un polvo blanco con dificultad de desgaste. Es mucho más resistente que la cerámica y no se oxida. Además, es alta resistencia al desgaste y a la oxidación. La resistencia se debe a la corrosión química. Es un aislante térmico y además eléctrico. Y su dureza, todas estas características hacen del circonio una cerámica para odontología. Muy interesante para el uso odontológico, que hoy por hoy se está realizando. Y fíjense la imagen, en lugar de llevar la subestructura de metal, lleva el circonio. Entonces, esta es una corona de circonio cerámica. Fíjense acá, por dentro, en lugar de llevar metal, lleva el circonio, que es otra cerámica, pero mucho más resistente. Entonces, estas coronas nos dan un plus, ya que se elimina la subestructura de metal de las coronas metal cerámicas, lo que proporciona un confort al paciente, proporciona más estética y sobre todo es un material biocompatible, ¿sí? Esta es una circonio cerámica. Ya hemos hecho en la facultad, en algunos semestres, algunas estudiantes o estudiantes varones traen a sus parientes, a sus padres, a sus madres o parientes próximos y hemos hecho coronas de circonio cerámica. Tal es así que hoy por hoy, muchachos, prácticamente ya no tendríamos que hacer coronas metálicas, tanto que yo quisiera desechar de mi cupo y directamente centrarme en las metal cerámicas y circonio cerámicas. Porque en la actualidad la estética prima, ¿no es cierto? Y esta es no solo estética, sino también funcional, porque es muy resistente. Entonces, ¿cuáles son las generalidades de esta corona? Prácticamente, cuando yo hago una corona de circonio cerámica, fíjense acá en el lado derecho, fíjense a nivel del borde de la encía, no existe esta transparencia grisácea que acontece con la metal cerámica. Prácticamente, frente a una corona de circonio cerámica, el tejido gingival queda agradecido porque no va a presentar nunca, por ejemplo, alergias a metales. Y para realizar una corona de circonio cerámica, la causa o el motivo principal es la estética, porque es mucho más estética que una metal cerámica y también mucho más resistente que una metal cerámica. Y el circonio sinterizado prácticamente es un material blanco puro, así como ven acá. Eh, es luminoso, es brillante y es natural. Cuando existe este perfil de emergencia, les he dicho que el perfil de emergencia es el contacto de los tejidos blandos con los tejidos duros. Es como nace mi corona debajo de la encía. Se torna una restauración altamente estética, lo que podría no ocurrir con una metal cerámica. A la larga, en la metal cerámica, cuando, por ejemplo, hay un cepillado con técnica horizontal,
puede retraerse la encía y descubrir esta parte grisácea, tornándola antiestética a la restauración. ¿En qué casos puedo hacer una corona de circonio cerámica? En dientes con fractura es posible. Yo diría una fractura mayor, porque si viene un paciente con una fractura de este ángulo, como observan en la imagen, yo solo hago y restauro con puras resinas y adhesión, sin necesidad de desgastar para hacer una corona. Cuando hablan de fracturas, es de fracturas mayores, más grandes. Entonces yo reconstruyo y luego protejo con una circonio cerámica. Luego, en dientes que están con bastante daño por caries múltiples, fíjense, por mesial, por distal, aquí bastante, por distal con cambio de color, ¿sí? Piezas que están deterioradas, su estética está deteriorada. También está indicada como siendo carillas o facetas laminadas en sector anterior. Por ejemplo, fíjense, son carillas de circonio en este sector anterior, cerrando todos estos diastemas. Es factible hacer, solo que es mucho más caro que la cerámica pura, eso es verdad. También puede utilizarse para carillas oclusales, que son los tape tops, cuando tengo desgaste o atrición en caras oclusales en sector posterior, se hacen como las tapitas, unas carillas, tapas o topes se llaman también, con circonio, que son bien duras, bien resistentes. Puedo también trabajar inlay, onlay, estéticas y coronas totales, también parciales en algunos casos. Está indicado en estas situaciones. Ahora, hablando de puentes, muchachos, puedo yo realizar puentes de circonio cerámicas, sobre todo cuando se deben sustituir piezas del sector anterior. Lo máximo ir hasta premolares con puentes. Y no así, por ejemplo, en piezas posteriores. ¿Por qué? Porque hasta ahora, a pesar de saber la resistencia, etcétera, todavía no se tiene tanto resultado favorable en sector posterior, ya que las piezas posteriores trituran los alimentos duros, trituran y requieren mucha carga. Entonces, dan muy buen resultado los puentes en sector anterior hasta premolares. También puede servir una subestructura de implantes, para hacer pilares de implantes. Y en muñones telescópicos yo utilizo la circonio cerámica. ¿En qué casos no uso coronas de circonio cerámicas? En estos casos. Jamás voy a usar como postes o restauraciones intrarradiculares para que, como hacen por ejemplo, las coronas a perno muñón que son de metal. Estas ya son demasiado duras en relación a la estructura dentaria. Por eso es que se dice que la diferencia respecto al módulo de elasticidad, el circonio lleva más o menos 200 megapascales, hasta más que un metal. Por eso se dice que es más resistente que la metal cerámica. Algunos metales tienen 150 de megapascales, pero el circonio es tan duro. Estoy leyendo, me está escribiendo sí podría pasar. Bueno, me está escribiendo el doctor Horacio. He pedido aula para mañana, para nuestro examen. Bien. Entonces, no uso para restauraciones intrarradiculares por su módulo de elasticidad muy diferente a la estructura dentaria. El módulo de elasticidad del circonio es de 200 megapascales. En cambio, el módulo de elasticidad de la estructura dentaria de un diente natural puede ir de 16, 18 hasta 24 megapascales. Es marcada la diferencia. Por tanto, hay mucho estrés y además que el costo es elevado. En esos casos está contraindicado hacer una circonio cerámica, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas de este material? Ya sabemos, es un blanco opaco, que cuando se sinteriza resalta con una naturalidad, tal brillo, tal característica, como si fuera un esmalte, brilla así. Es como la cerámica glaseada, lo mismo en el circonio. Entonces, el resultado de una corona circonio cerámica prácticamente es como cuando está cementada ya la corona y hay un buen perfil de emergencias, como que se tratase de un diente casi natural. Por eso se dice que el resultado estético es perfecto. Son resistentes
hasta más resistentes que las metalcerámicas y que las porcelanas puras al 100%, es más resistente la circoniocerámica. Y lo más lindo, son livianas, son ligeras, lo que no pasa con una metalcerámica. La metalcerámica, por estar constituida por una subestructura de metal y cerámica encima, pesa, tiene su peso. En cambio, la circoniocerámica es liviana, es, ¿cómo les digo? No hay otra palabra de liviano, no pesa mucho. Son coronas prácticamente, hablando de temperaturas térmicamente perfectas. ¿Por qué? Porque controlan la temperatura, evitando sensaciones desagradables cuando están en contacto con frío extremo o calor extremo. Entonces, es un buen aislante térmico el circonio. Otra de las ventajas es que estas coronas de circonio cerámica sustituyen perfectamente a las de metal cerámica. Miren, ya les había hablado de este borde. En las metal cerámicas puede tornarse grisácea a nivel cervical, lo que torna a la larga una restauración antiestética. Eso no ocurre con la circonio cerámica porque no lleva metal, no lleva ese color, es blanco. Entonces, se sabe también que ofrece más biocompatibilidad y es más tolerada por la encía estas coronas de circonio, lo que evita riesgo de alergia. No, el paciente difícil no va a presentar algún paciente que alguna vez podría venir a la consulta y decir, tengo alergia a algún metal, y uno puede pensar en hacerle una Wiener o una metal cerámica, pero sí puedo ofrecerle una circonio cerámica que voy a estar lejos de causar alergia en aquel paciente. Ahora, ¿cuáles son las características de las coronas de porcelana pura al 100%? Las coronas jacket de cerámica pura, por ejemplo, al 100%, no llevan metal. Son porcelanas puras prensadas y se utilizan harto actualmente por estética. Se puede decir que son muy compatibles, con baja conductibilidad térmica y prácticamente son las más estéticas. Realmente las coronas de cerámica pura, estamos hablando ya de cerámica pura, las jackets de cerámica, donde se hace un acabado en hombros, ¿recuerdan? Con una DTP. Son altamente estéticas, también resistentes, pero resistentes una vez que están cementadas. Prácticamente son compatibles, son también biocompatibles y son las más estéticas, las de porcelana al 100%. ¿Cómo es la cerámica al 100%? Es bastante transparente, imita tanto un diente natural, es translúcida, incluso se puede caracterizar la cerámica. ¿Qué significa caracterizar? Yo puedo imitar tanto al diente natural de mi paciente que puedo hasta pintar la cerámica. Si mi paciente es un fumatérico empedernido, yo puedo hacer algunas manchas de nicotina en mi corona. Eso me permite hacer una cerámica. Entonces, caracterizando puedo alcanzar un resultado estético muy bueno, tratando de mimetizar esta prótesis en medio de los dientes naturales de mi paciente. Se sabe que hay plena biocompatibilidad y prácticamente no produce nada de alergias. Lógico. Saben que la cerámica no se dice pulido, se dice glaseado. Cuando la cerámica está bien glaseada, se parece tanto al esmalte natural de un diente que la encía puede confundirse. Cuando está en contacto frente a una encía, frente a una porcelana bien glaseada, la encía se confunde y cree que es un diente natural y reacciona una belleza. Pero muy diferente se comporta el tejido gingival cuando está frente a un acrílico. El acrílico es un material poroso que puede llegar a pigmentarse, absorbe pigmentos. Si comemos una remolacha, un chocolate, un café, Coca-Colas, llega a pigmentarse nuestra jacket de acrílico, pero la de cerámica no se pigmenta. Y cuando está bien glaseado, la encía reacciona muy bien frente a una jacket de cerámica pura, ya que se confunde, cree que es un diente natural. Entonces, hay estabilidad de color, no cambia de color la cerámica, ¿sí? Baja conductibilidad térmica, alta resistencia y máxima biocompatibilidad. Son todas las ventajas de una cerámica. Pero las desventajas
se sabe que sinónimo de cerámica es porcelana. Yo puedo hablar coronas de cerámica o coronas de porcelana, me refiero a lo mismo, ¿no es cierto? Se sabe que son menos resistentes. ¿Por qué? Porque si yo hago caer esta millaque de cerámica pura, les decía en la anterior clase, se criba, se puede rajar o microfracturar. Entonces, no todos los dientes pueden recibir cerámica pura. No es aconsejable poner en todos los dientes. Por ejemplo, en un sector posterior, cerámica pura no daría. Por otro lado, en dientes que ya hay con un cambio de color marcado, no va a llegar a mimetizar. No está tan aconsejable porque llega a ser ligeramente, digamos así, puede transparentar esta coloración muy grisácea de bajo. Por tanto, tornar mi restauración antiestética, la cerámica pura, lo que no ocurre con una circonio cerámica. Entonces, ¿qué diferencias existe entre el circonio y la porcelana al 100%? El circonio, por su extrema dureza, porque es altamente duro, tiene más resistencia que la cerámica pura, ya hemos dicho. Prácticamente hasta más resistente que la metal cerámica. Con las coronas de circonio, ya les digo, es posible trabajar con tonalidad y caracterizar. Sabemos bien que un diente natural tiene prácticamente tres porciones en cuanto a color. Sabemos que los componentes del color son el matiz, el croma o saturación y el valor. Todo esto se puede caracterizar con una cerámica, ¿sí? Las coronas de porcelana pura, debido a su transparencia, no pueden reemplazar los cambios de color que hay por debajo, como en este caso, no pueden. Existe una diferencia común y una ventaja en ambos materiales, ya que nunca van a verse feas las restauraciones con color grisáceo en una circonio, a diferencia de una porcelana. Estito se ve en la porcelana. En un circonio, aunque pasen los años, no hay nada que pueda tornar café o grisácea mi encía marginal. Entonces, los pacientes hoy en día, muchachos, solicitan coronas de circonio o de cerámica pura en lugar de metal cerámica. Existe, por toda la información que se tiene hoy por hoy con los, ¿cómo os digo? Con la tecnología, hay pacientes que están bien interiorizados. Ellos saben de estos materiales, pero también saben que el costo es elevado. Una desventaja de las coronas de circonio, muchachos, es el costo. No todos pueden acceder. Si una metal cerámica, un buen mecánico me cobra $60 su trabajo, yo tengo que cobrar el doble, 120 si quiere, si no es más. Pero una de circonio nos cobra mínimo $100. No 60 ni 70, nos cobra mínimo $100. Entonces, yo tendría que cobrar 200 o más dólares por una de circonio cerámica. Pero si mi paciente está dispuesto a pagar y es exigente con la estética y el caso está indicado para hacer una circonio cerámica, pues yo trabajo una corona circonio cerámica. Entonces, prácticamente, las coronas de circonio y de porcelana proporcionan resistencia y una estética realista, es verdad. En cambio, la de metal cerámica siempre va a tornarse grisácea a nivel cervical, a la larga. Las coronas de óxido de circonio pueden también obtenerse por medio de fresados, que muchas veces, por ejemplo, esa técnica no se hace con las metal cerámicas. Cuando se trata de un solo diente, es mejor usar circonio o una totalmente de cerámica y no así una metal cerámica. ¿Recuerdan? Les repito, cuando debo rehabilitar una sola pieza, digamos la 11, solo la 11 tengo que hacer en un paciente. Para yo mimetizar y tornar mi restauración justamente estética, o hago una yaque de cerámica pura o hago una de circonio cerámica. Todo depende de la oclusión también de mi paciente. Ahora, las coronas y los puentes de circonio prácticamente llegan a ser indestructibles porque poseen, aparte de alta resistencia, poseen excelente estética.
Ahora, ¿qué diferencias existe entre el circonio y la cerámica? El óxido de circonio ofrece una resistencia superior, 3 veces más resistente que la metal cerámica. Imagínense, a diferencia de la porcelana pura, el circonio soporta desgaste, soporta atrición, soporta. En oclusiones traumáticas se puede hacer con circonio porque, ya les digo, es más resistente que la metal cerámica. Y no se astilla como la cerámica pura. La cerámica pura puede llegar a astillarse, pero no la de circonio. Entonces, las coronas de circonio toleran masticación extrema incluso en pacientes bruxómanos que rechinan sus dientes por la noche, hay apretamiento, son bruxómanos nocturnos, da resultado las coronas de circonio. Pero ya hemos dicho, en puentes es mejor siempre hacer hasta premolar circonio, ¿sí? Hasta no saber resultados. Si ustedes se ubican, estas coronas de circonio han aparecido no más de hace 5 años atrás, algo así. Y esto en nuestro medio, seguramente en Europa ya hace más tiempo atrás, son más antiguas, pero acá no están, es relativamente reciente. Entonces tenemos que esperar resultados para nosotros atrevernos a hacer grandes rehabilitaciones en base a coronas de circonio cerámicas. No podemos ser esnovistas y ser osados para hacer rehabilitaciones de oreja a oreja y por ahí se nos fractura o se nos criba, qué sé yo, en sector posterior. Entonces, imagínense el problema al que nos someteríamos si el paciente va a pagar y va a pagar salado por cada corona. Entonces, siempre hay que ir con calma, esperando resultados donde otras personas experimenten y nos cuenten sus resultados. No seamos esnovistas, no seremos los primeros en atrevernos a hacer cosas que aún no sabemos cómo va a resultar. Pero ya se sabe resultados, de lo que se habla es que en el sector anterior da muy buen resultado, dan resultado, porque son resistentes y además estéticas. Entonces, otra forma de obtener coronas de circonio es a través de los bloques monolíticos, que son bloques sólidos de circonio. Prácticamente estas son coronas irrompibles, es reales, son tan duras, hasta más duras que el metal, que lleva metal y además la cerámica. Ahora, ¿cómo llega a ser la sonrisa natural con un circonio? Fíjense ese perfil de emergencia. En cambio, con una metal cerámica puede ocasionar esto, tornarse la encía grisácea. Entonces, sí o sí, a veces las células absorben el color grisáceo de un metal. Por ejemplo, si se trata de hacer una corona de circonio en un terno muñón colado, mimetiza mejor que una metal cerámica. Una metal cerámica, esto puede ocurrir. Si recorre la encía, se retrae, entonces esto puede ocurrir, tornando mi restauración grisácea y también mi encía grisácea, lo que no pasa con un circonio, ¿sí? Entonces, el circonio es mucho más duradero que una metal cerámica. El circonio sólido contiene más estabilizadores que una metal cerámica. Entonces, lo que hace más duradero y soporta masticaciones prácticamente hasta, ya les he dicho, hasta en pacientes bruxómanos da buen resultado, ¿sí? Las coronas de circonio. La desventaja es el costo, muchachos. Está todavía bien caro para nuestro medio. ¿Cómo pueden personalizarse estas coronas? Prácticamente por la composición química. Prácticamente se adapta a todas las necesidades del paciente. Si yo tengo un paciente con dientes bien atricionados, porque es un paciente bruxómano, yo puedo hacer coronas de circonio cerámicas. Luego, a nivel del margen gingival, ya hemos dicho que minimiza margen de error y garantiza un ajuste excelente para cada paciente. Tiene varias ventajas este circonio cerámico. Se puede también, ¿cómo les digo?, caracterizar logrando un buen valor. Valor es estas manchas grisáceas, esta transparencia que se ve a nivel del borde incisal en pacientes jóvenes, por ejemplo. Eso yo puedo hacer con la cerámica pura y también con el circonio.
y no así con un acrílico, desde luego. Ahora, la tecnología del óxido de circonio prácticamente hoy en día se trabaja con diseños y se fabrica con ordenadores, que es el sistema CAD-CAM. Es una abreviatura en inglés, el sistema CAD-CAM. Prácticamente es un diseño tridimensional y puede realizarse escaneando el trabajo en este diseño. El sistema CAD-CAM es un diseño de fabricación con asistidores por algunos, asistidos por algún ordenador. Ya están llegando, por lo menos sé que un par de mecánicos en nuestro medio ya trabajan con el sistema CAD, no todavía CAD-CAM, pero ya, porque los suizos han sido los primeros en trabajar con este sistema CAD-CAM, que son trabajos bien exactos, precisos. Prácticamente acá el material cementante es una película tan transparente porque hay fricción mecánica, porque hace un ordenador técnico, prácticamente ya no se talla, sino talla el ordenador, es el aparato en sí. El precio hace poco estaba como una casa, costaba así este equipo. Pero bueno, yo creo que nos va a llegar alguna vez. Aquí ya sé que se trabaja con sistema CAD, todavía no CAD-CAM, que yo sepa. Ahora, es el tallado de un muñón para las coronas de circonio cerámica. Prácticamente es igualito que para las coronas de metal cerámica. Es decir, si se trata de una pieza posterior, yo hago la reducción con la DTR de 1.5 en la cúspide no funcional y 2 milímetros en la funcional, pero a 45 grados. Hemos dicho que el bisel de cúspide funcional es fundamental realizar en todo tallado para las piezas posteriores, ya que va a proteger la cúspide que más carga masticatoria recibe o absorbe. Porque si no hago un bisel de cúspide funcional, o se me fractura mi corona o se me perfora mi prótesis, ¿no es cierto? Luego, la reducción oclusal o axial, quiere decir vestibular o palatino, prácticamente es de 1.2 a 1.5. Yo me quedo con 1.5 porque voy a dar espacio tanto al circonio como a la cerámica, ¿sí? La terminación cervical es en chanfer profundo y es mejor acabar ligeramente subgingival para tener un buen perfil de emergencia. El chamfer profundo me va a dar un tipo de acabado marginal, o sea, una fresa DTR. ¿Se dan cuenta? El acabado marginal de las metal cerámicas igualito son las circonio cerámicas. Entonces, la cofia del circonio en posteriores es 0,5 milímetros. En cambio, en las metal cerámicas, la cofia de metal puede ser 0,2 hasta 0,3 milímetros. El circonio un poquito más grueso. Y en anteriores 0,3 milímetros. De esta forma obtengo mi muñón para mi corona de circonio cerámica, muy parecido, por no decir casi exactamente igual que las metal cerámicas, con un tipo de acabado marginal, también en chanfer profundo o chaflán, y mejor si es subgingival. ¿Sí? Bien, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta? Chicos. Una Doctora, consulta. en una clase 2 se podría poner. Sí, es factible. O sea, en oclusiones traumáticas, yo puedo hacer una circonio cerámica porque es más resistente que una metal cerámica. 3 veces más, dice, que una metal cerámica. Puedo hacer. ¿Alguna otra pregunta, Doctora, chicos? ¿a qué se refiere con cofia? O sea, es el Cofia. casquete que Cofia es sí, un dedal. La cofia es un dedal de metal. A ver, hacemos cofia en las metal cerámicas, es una cofia de metal. Cofia o casquete se llama. Es como un dedalito. ¿Conocen el dedal? Ya no creo usted. Sus mamás y sus abuelitas antes cosían la ropa con un dedal. Era un casquito así de metal que se colocaba al dedo índice para no pincharse con la aguja. De ahí viene el dedal.
Antes eran dedal de metal, en otros países, hacían dedal hasta de porcelana. Tanto es así que mucha gente hasta colecciona los dedales de cerámica con sus dibujitos, sus flores, etcétera, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. Pero de ahí ha venido el nombre. La cofia o dedal de metal llega a ser en las metalcerámicas, pero la cofia en las circoniocerámicas es de circonio. En lugar de ser de metal, es de circonio, o sea, es blanco, blanco. Y sobre esto va la cerámica, por eso se llama coronas circonio cerámicas, ¿sí? La cofia de metal en las metalcerámicas, ya les he dicho, es del 0,2, 0,3, pero la cofia de circonio es 0,5, hemos dicho, ¿no? En posteriores y en anteriores 0,3. Se refiere a eso, es a la subestructura de la corona y encima va a ir la parte estética. ¿Me dejo entender? ¿Quién me ha preguntado qué es cofia o de edad? Sí, doctorita, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Lo único que voy a decirles, muchachos, estudien conscientemente y aprendan. O sea, yo les he dicho desde la anterior semana, vayan estudiando, vayan estudiando. Esto para que no es mucho, ¿no? Son prácticamente cuántos temas. Hemos hecho historia, no hemos visto bioseguridad, principios biomecánicos y todas las coronas totales y completas. Entre estas, la corona metálica, la jacket, la Wiener, la metal cerámica y la circonio cerámica. Prácticamente ese es nuestro temario para el examen de mañana. Con que ustedes sepan bien qué fresas usan, para qué tipo de determinaciones cervicales, qué tipo de determinaciones cervicales existen y se usan para cada una de las coronas. ¿Y con qué fresas hacen? ¿Cuánto desgastan en oclusal, en incisal, en vestibular para las diferentes coronas? La angulación, los planos, etcétera. Entonces, prácticamente no hay dónde perderse. Y además, dominen, ¿sí?, los principios de preparación biomecánica, o sea, los principios de tallado. Todos nuestros tallados se basan bajo esos 5 principios, principios mecánicos, biológicos y estéticos. Dentro de los mecánicos están la retención, resistencia, durabilidad estructural. Dentro de los biológicos, integridad marginal, preservación del periodonto, preservación de estructura de desgaste dentario, preservación y del periodonto, ¿no es cierto? Y estéticos, la integridad marginal, sobre todo ubicándonos bien en la localización de estos márgenes. ¿Dónde se localizan? Supra, a nivel y subgingival. ¿En qué casos localizo en qué casos supra, ¿sí? Y cuando es sub, ¿cuánto entro? De otra forma, invado el espacio biológico. ¿Cómo es invadido este espacio? ¿Cómo es recuperado el espacio biológico? ¿Por qué se llama un espacio sagrado, el espacio biológico o anchura biológica? O sea, que sepan todo eso, saben la base, la esencia de la fija 1. Ahora, que complementen sus conocimientos estudiando un libro, el de Schillingburg, el de Pegoraro, el de Rosentiel, que todos estos libros, chicos, existen en nuestra facultad. Mis estudiantes saben, la vez que iba a acreditarse en nuestra facultad, yo fui a la biblioteca para ver qué libros tenía prótesis fija. Yo solo sabía que había Schillingburg de siempre. Pero les comento, para mi gran sorpresa, mi muy buena sorpresa, habían estos libros de Pegoraro y Schillingburg y Rosentiel. Rosentiel es un libro grueso, grande. Habían 2 ejemplares de Rosentiel y ahí hay todo lo que es fija. Fija 1 y fija 2 incluso, el de Rosentiel. Incluso harto de laboratorio también hay en este libro. Entonces, contamos con buena bibliografía, les comento. No sé si, me imagino que ahora están también trabajando los administrativos. Quien domina ya sus apuntes, ha estado presente en las clases, puede darle una repasadita de alguno de estos libros, magnífico. Va a aprobar la materia realmente sabiendo, conscientemente sabiendo fija. Se supone que ustedes ya han aplicado a la práctica porque ya han aprobado su práctica. Entonces, mucho más fácil para que se den cuenta, para que se orienten. No así que están escuchando todo esto por primera vez. No, ya han hecho preclínico, ya han hecho clínica, entonces ya con más facilidad se ubican, ¿no es cierto? Desde un principio, muchachos, les había indicado
que tengo 65 estudiantes inscritos, pero en el grupo hay 106. La verdad es que no son conscientes y continúan asistiendo otras personas que nada que ver. Yo debería ya eliminarlos. Yo creo que a partir de la próxima clase yo voy a eliminar a los que no son de mi grupo. No tienen por qué estar. Que hagan la clase cuando les corresponde estar y en el grupo en que están o con la docente que les corresponde, ¿no es cierto? Entonces, mañana yo voy a esperar a los 65 inscritos. El resto estaría fuera, no tiene por qué entrar, ¿no es cierto? Entonces, ¿tienen que comprarse papeletas para esos exámenes o no? Les pregunto. Chicos. Doctora, esa es la duda, más que llevar algo o comprar algo porque es primera vez de algunos, o bueno, en mi caso es primera vez que llevo verano. Ya, la verdad es que yo recibo y me dan papeletas cuando se trata de exámenes de segunda instancia. No sé si para verano, yo también desconozco, pero no está de más que pregunte. ¿Sí? Ahora, a lo que Sí, nosotros sabemos, no pagamos ninguna boleta, nada. ¿cómo al curso de verano? Lo que sea no se paga nada, doctora. Ah, ya, está bien, o sea, no hay problema. Perfecto. Entonces, chicos, nos vemos mañana a las 10 de la mañana. Hemos cumplido un poco más antes hoy, el tema era más corto. Estudien conscientemente. Sí, es para provecho de cada uno de ustedes. ¿Está bien? También Está bien, doctorita. Ya. Vayan, repasen, estudien, lean, escuchen, etcétera, etcétera. Si tienen que resumir, resuman, si tienen que dibujar, dibujen, qué sé yo, las diferentes técnicas de estudiar de cada uno de ustedes. La idea es, lo correcto es que sepan la parte teórica. ¿Está bien? Porque sí, soy estricta al evaluar mis exámenes. Sí, como enseño, repito, no me da flojera, pero también exijo en mis exámenes. No me gusta que den vueltas en el asunto. Vayan, lean bien la pregunta y de acuerdo a eso respondan. Si es una pregunta con criterio, bueno, pues desde su experiencia, porque ya han hecho ustedes la práctica, responderán. Si es un concepto que tienen que saber, entonces responderán, ¿sí? Pero no se vayan por las ramas. Muchas veces, por ejemplo, de aclaración, cuando yo hablo de muñón, no me refiero al perno muñón. Algunas veces eso me ha ocurrido en algunos exámenes. Me hablan de perno muñón cuando yo estoy hablando de un muñón. Un muñón es un diente tallado para una corona cualquiera. El perno muñón es una restauración intrarradicular que después vamos a ver. Esto es materia para el segundo parcial. O sea, para que no se confundan. Ahora, retención, resistencia son principios mecánicos. La retención es todo lo que evita que la corona se salga de su lugar. La resistencia puede tratarse de dos: resistencia al dislocamiento, resistencia a que no se caiga mi corona, y resistencia de mi restauración, que se refiere a la durabilidad estructural. ¿Sí? Mi restauración tiene que tener resistencia a no desgastarse, a no fracturar, ¿no es cierto? Entonces también se confunden esa resistencia con la durabilidad estructural. ¿Sí? ¿Qué más les puedo aclarar? Las convergencias, divergencias, conicidades, angulaciones, planos, cantidad de tejido dentario a removerse, márgenes cervicales o también se llama terminación cervical o acabado marginal. ¿Sí? Eso también es un sinónimo. Porcelana es sinónimo de cerámica, ¿sí? Coronas de metal cerámica son diferentes a las coronas de circonio cerámicas, pero el tallado es prácticamente el mismo, ¿sí? Bien, muchachos, si no tienen alguna pregunta más, les estaba aclarando los que a veces se llegan a confundir. Nos vemos el día de mañana a las 10. He solicitado el aula. Ustedes saben, ¿el aula A21 o el A24 es más grande? El La A24. 24. En la ¿El 24. A24 es más grande? Entonces solicitaré el A24 porque he pedido el A21. A ver qué me han respondido ya.
Ya. Entonces, voy a solicitarle la 24, yo creo. Yo había hablado de la 21, pero me están pidiendo otra solicitud más. Bien, chicos, mañana nos vemos a las 10. ¿Está bien? ¿Está claro todo? Doctora. Está bien, doctora. Listo. Hasta mañana. Gracias, Hasta doctora. mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, chicos. Hasta mañana, doctora.